Buenos días, estimados estudiosos. Bienvenidos a esta conferencia al respecto del mantenimiento predictivo. Mm, Estoy tratando de traer temas que sumen valor agregado a las aulas que estamos haciendo, que estamos tocando, porque mm, pues los estudiosos que están participando son ingenieros mecánicos que tienen una cierta experticia y tratar de contarles lo mismo, pues no les va a generar valor agregado. De tal manera que estoy tratando de construir recursos pedagógicos que se orienten hacia la necesidad de estos estudios en particular. Entonces, en otras aulas y en otras presentaciones les estoy contando al respecto del TPM, Total Productive Maintenance. También les estoy contando en otras aulas al respecto del RCM, por sus siglas en inglés, del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Y en este caso, quiero contarles de otro tipo de mantenimiento. No es que la especialización se centre en una u otra técnica de mantenimiento, sino que por el contrario, lo que buena parte de los profesionales del mantenimiento hacen es tomar para sí lo mejor de cada una de esas herramientas y llevarlas al día a día en aplicaciones que se traduzcan en implementaciones que mejoren sus resultados, porque es que la implementación de un TPM es excelente. Llegar a tener sus áreas certificadas en los 7 pasos del TPM es pues un resultado, un baluarte total orientado al mejoramiento continuo que se puede encarrilar dentro de la ISO 9001, que puede tener todo lo que usted quiera, pero es un ejercicio de 5 a 7 años. Lo mismo RCM, ¿de acuerdo? Entonces estoy tratando de traerles herramientas que les puedan sumar y que puedan convertirse, que les genere valor agregado. Bueno, entonces, este recurso está construido desde la óptica de la metodología amplia, general, recomendada para implementar una aplicación en un sistema de mantenimiento, con el cual se realizará un mantenimiento predictivo a partir de un mantenimiento basado en condición. O sea, desde el mantenimiento basado en la condición salimos, maduramos desde el mantenimiento, eh, ya no estamos haciendo solamente correctivos, no trabajamos solamente en el mantenimiento centrado en la condición, sino que, sino que nos ahondamos ahora a romper esa estructura, no solamente con preventivo, sino con predictivo. En ese orden de ideas vamos a trabajar esta videoclase. En el contexto, lo voy a centrar más hacia el análisis de vibraciones. La asignatura de combustibles vamos a hablar del análisis de lubricantes. Eh, y en la siguiente sesión quiero hablarles un poco más estoy buscando la posibilidad de hacer una videoclase con un experto en vibraciones de SKF. En ese sentido, se realiza la introducción al análisis de vibraciones para el mantenimiento basado en la condición, con aquellos aspectos que se han de observar y de los cuales se deducirán las reglas con las que se implementará el sistema basado en conocimiento. O sea, vamos a trabajar en la orientación del sistema basado en conocimiento. Seguidamente se explica la topología del sistema basado en el conocimiento, esa es la tipología que vamos a emplear, así como las partes que constan. Entonces, en resumen, vamos a trabajar desde el sistema basado en conocimiento que nos va a permitir entender cómo basados desde un mantenimiento basado en la condición, vamos a promover el mantenimiento predictivo y esta sesión se va a basar en el análisis de vibraciones. Bien, orden del día, temas a tratar. El mantenimiento correctivo como tal, después vamos a ver la ingeniería del conocimiento desde la óptica del mantenimiento basado en la condición.
Después vamos a trabajar las ventajas de los sistemas basados en conocimientos para llegar al beneficio de mantenimiento por el control de la condición. Técnicas del control de la condición, medición y análisis de vibraciones, características de la vibración y conclusiones. Entonces, arranquemos con el mantenimiento correctivo que pues para los vehículos de una flota de vehículos de carga pesada mm, puede que tenga dos orientaciones. Una en donde hay un programa de mantenimiento donde se atienden los vehículos y se traduce en un aumento de la vida útil, en donde, en donde podemos llegar a tener mm, la posibilidad eh, de maximizar esa curva de la bañera de los equipos con los que estamos trabajando. Pero por otro lado, vamos al escenario completamente diferente en donde cada vez que un vehículo tiene un problema, pues hay una tarea correctiva, de tal manera que a duras penas se alcanza un porcentaje importante de, de cumplir un porcentaje de la vida útil en esa misma gráfica de la curva de la bañera. Generalmente lo que tenemos son equipos, vehículos mal cuidados, vehículos eh, que terminan varados, que terminan en la calle, porque generalmente este tipo de gerencias ven el mantenimiento como un gasto. Entonces un día dicen, no, pero tengo que invertirle tanto a ese vehículo, yo prefiero dejarlo perder, porque llega a suceder. O por el contrario, el vehículo pues sigue en operación óptima. Mm, generalmente este tipo de inversiones pues son altas porque como no hay personal de mantenimiento o el que está le toca es buscar cómo negociar con diferentes proveedores externos que le ayuden a solucionar las diferentes situaciones que se presentan. Mm, eh, de tal manera pues que es un ejercicio sumamente costoso. Eh, por otro lado, podemos avanzar hacia esta herramienta de mantenimiento en donde sí, toca convencer a la gerencia, pero ese convencimiento se debe centrar desde hechos y datos en el sentido de recoger la información de todo el dinero que se ha invertido en los diferentes mantenimientos correctivos y cruzarlo con el ahorro que permite generar mm, otro tipo de herramientas de mantenimiento. Entonces vamos a recoger información para permitirnos
ofrecer esa vista en donde al final le vamos a ofrecer a la gerencia un ahorro en dinero, invirtiendo menos de lo que gasta en correctivos. Pero es un ejercicio a mediano plazo, no es un tema de en 15 días está solucionado. Bien, por lo que a los métodos se refiere, mm, es importante entender que la evolución del mantenimiento condicional debe propender hacia el mantenimiento predictivo, eh, ampliando una dimensión importante del ejercicio y es el tiempo, en el que se pretende prever la evaluación del deterioro de los equipos para intervenir en el momento más oportuno, más económico, de tal forma que además se planee la intervención minimizando al máximo el tiempo de parada, ofreciendo la opción, además de eh, prever repuestos, prever otras verificaciones en otros sistemas o subsistemas cercanos al que vamos a trabajar. Este hecho ocasiona que los otros métodos, el corrector y el preventivo sistemático, solo subsisten de forma parcial. Bien, el mantenimiento correctivo en el tiempo se realiza con cada vez mayor frecuencia. El mantenimiento se planea a partir de su misma concepción, donde se examinan los posibles fallos, sus consecuencias y previniendo los dispositivos de diagnóstico con la intención de estimar el coste global del ciclo de vida, es decir, desde una óptica de coste global mínimo en cuanto a la adquisición. Mm, En ese sentido, se tiene actualmente la incorporación de nuevas técnicas, como lo son la inteligencia artificial, eh, desde sus diferentes disciplinas, como redes neuronales, algoritmos genéticos, lógica fuzzy, sistemas expertos e híbridos. Algo que está pues muy en boga es el tema con el Internet de las cosas, que vienen a mejorar o apoyar los sistemas existentes y de ese modo conseguir mejores resultados en general. Mm, Bien, ahora vamos a hacer la introducción fundamental a la ingeniería del conocimiento. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista ah, que describimos acá como que la ingeniería del conocimiento es el conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización del conocimiento. Entonces hay un conocimiento que es parte, el famoso know-how de cada una de las empresas, plantas, talleres o, o equipos de trabajo que debe orientarse, que debe propender a dar respuesta a las necesidades de nuestro cliente interno. Pero no sería esta una definición muy adecuada, optando porque la disciplina que permite construir sistemas inteligentes mediante la deducción de conocimientos, teniendo como proceso central la adquisición, representación, manipulación y validación de este. Entonces, básicamente lo que busca el ingeniero del conocimiento es
que en el ejercicio cotidiano del día a día se van aprendiendo cosas que desafortunadamente se puedan dejar de lado, perdiendo ese valiosísimo recurso. Veámoslo desde otra óptica. Por ejemplo, en Lean Manufacturing, uno de los 7 desperdicios, uno de los más importantes desperdicios que se gestionan en función del mejoramiento continuo es el no desaprovechar el conocimiento con el que se cuenta. Entonces, esta herramienta de ingeniería de conocimiento toma, apropia ese sentir con el firme objetivo de gestionar ese conocimiento en función del ejercicio. Dentro de la ingeniería de conocimiento se tienen los sistemas basados en el conocimiento se pueden definir como sistemas software que mantienen una gran cantidad de conocimiento y que incluyen métodos adecuados para explicarlo. Entonces, básicamente es documentar lo que sucede en el día a día, entendiendo que más adelante estos recursos se pueden utilizar en función de otro mantenimiento, de otra evaluación, de otro análisis, dejándolo escrito, porque hay que tener en cuenta que ninguno de nuestros colaboradores, ni siquiera nosotros mismos somos esenciales dentro de la organización, pero que sí es esencial dejar esa historia de lo que ha acontecido. Entonces, íbamos en que desde este punto de vista aparece en ocasiones el sistema experto, cuando acudimos a un experto, que se puede reservar para aquellos sistemas basados en conocimiento que se relacionan más directamente con el conocimiento utilizado por expertos. A diferencia del que se puede extraer de libros o de personas no expertas, aunque a veces se emplea de manera indistinta uno u otro. Sí, claro, nosotros en el día a día a veces llegamos a tener problemas y buscamos por la web, buscamos por donde sea libros que nos puedan guiar o la recomendación de personas que ya hayan vivido esa situación porque nos afana buscarle una solución. Una de las ventajas que tienen estos sistemas es que son capaces de capturar experiencia y comportamientos determinados, haciéndola más ampliamente disponible. Bueno, continuando con este ejercicio del sistema basado en conocimiento, mire, se trata de una aplicación informática cuyo funcionamiento se puede regir por un esquema que resumo aquí en este slide. En él se observa que un bloque central, que es la base del conocimiento, que son especificaciones formales de los conceptos y métodos correspondientes al dominio que se está trabajando, que se está tratando, en donde esas reglas se deducen en base a los análisis de vibraciones o análisis de lubricantes, eh, mm, que se realizan a un vehículo concreto con las correspondientes conclusiones tras realizar el oportuno estudio pues de la procedencia de la desviación del análisis de la vibración o del resultado del análisis de vibraciones o de tintas penetrantes con respecto al considerado como normal, como aceptable. De tal forma mm, que el sistema recibirá peticiones desde el exterior a través de la interfaz de entrada. ¿Listo? Entonces se genera una petición desde la interfaz de entrada que en el caso de que se presente consiste en la parte correspondiente del software implementado a la introducción de datos. Existe un módulo de planificación que se encarga de solucionar la petición utilizando métodos y conceptos existentes en la base del conocimiento. El sistema dará como resultado una respuesta a través de una interfaz de salida que es otra parte de la aplicación destinada para mostrar resultados deducidos. En resumen, tenemos una base de conocimiento que permite la comparación de una prueba determinada, de tal manera que esa prueba se convierte en nuestro ejercicio, en nuestro modelo, como una petición que genera, que luego de ser planeada, genera una respuesta. Y esa respuesta puede ser una orden de trabajo,
puede ser eh, la realización en 6 meses, en 3 meses, en un año, de volver a repetir el análisis o de hacer una verificación particular en un evento, en un determinado sector o subsector del vehículo, porque hay un sistema que está dando una lectura que está fuera de lo que necesitamos, del estándar. Los métodos para resolver problemas se encuentran definidos en la base del conocimiento, pero no tienen los mecanismos para realizar las acciones asociadas a cada método. Para hacer esto pues existe un solucionador de problemas que es el módulo de sistema basado en el conocimiento al que se le han programado los pasos a seguir al cabo de llevar del resultado de dicha tarea. Para realizar operaciones específicas puede ser necesario entonces recurrir a aplicaciones concretas como los cálculos asociados a la base del conocimiento, donde se complementa finalmente con otros bloques ejemplo que pueden llegar a ser necesarios, como lo son las bases del conocimiento genéricas ya creadas y que son propias del dominio que se está tratando. Bases para cálculos de los parámetros como la transformada de Fourier, bases específicas, análisis físico-químicos, y es que en este caso no se ha utilizado ninguna, pero en la ampliación de presentaciones puede ser necesario implementar una base del conocimiento de apoyo y otras interfaces del mundo real que capten información necesaria del exterior, como lo son los sensores, que para el tema de las vibraciones incluye el vibrómetro. Es necesario identificar eh, que ha de existir una alimentación constante del sistema con nuevas reglas eh, para que este ejercicio sea potente en cuanto a barajar una mayor cantidad de posibilidades. A ver, lo traduzco. Buscamos ampliar el conocimiento del sistema. Este hecho ocasiona que la misma base del conocimiento de un vehículo o de una máquina pueda tener una aplicación en otros equipos similares, comparables. Entonces veamos las ventajas de los sistemas basados en conocimiento. Algunas de las ventajas más importantes en los sistemas basados en conocimiento serían la permanencia. A diferencia de un experto humano en un sistema basado en conocimiento, por ejemplo, pues este ejercicio, esta modalidad pues no envejece, ¿cierto? Y por lo tanto no sufre la pérdida de facultades en el tiempo. La duplicación. Una vez programado el sistema basado en conocimiento, lo podemos duplicar las veces que queramos porque lo difícil es crearlo la primera vez. De tal manera que esto repercute en la reducción de costos. Por otro lado, está la rapidez. Un sistema basado en conocimiento puede obtener información de la base de datos que creamos y realizar cálculos numéricos mucho más rápido que cualquier ser humano. Pues básicamente estamos aprovechando un software y un hardware en función del análisis de diferentes pruebas que realizamos. Es de bajo costo. A pesar de que el costo individual pueda ser elevado, gracias a la capacidad de duplicación mm, y de permanencia, pues se traduce en un sistema de bajo costo. Entornos peligrosos. Un sistema basado en conocimiento puede trabajar en entornos peligrosos o dañinos para el ser humano. También tenemos la fiabilidad. Los sistemas basados en el conocimiento no se ven afectados por condiciones externas como cansancio, estrés, presión, el fin de semana. Fiabilidad. Los sistemas basados en conocimiento no se ven afectados por condiciones externas, como ya lo vimos, mientras que la explicación del racionamiento permite justificar las salidas en el caso de dominios problemáticos o críticos. Esta cualidad, esta ventaja puede ser empleada para formar a personal no experto en el ámbito de la aplicación particular. ¿Cómo se entrena? En el día a día, se entrena haciendo.
Bien, trabajemos ahora con la contextualización del conocimiento. Básicamente, por eso coloqué esta caja de engranajes. El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información, del know-how, del saber hacer, mm, que sirven como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información. Se origina y aplica en la mente de los conocedores, de los mecánicos, de los eléctricos que tienen una importante experiencia, experticia, que en las organizaciones no solo se encuentra entre los documentos o almacenes de datos, sino también en las rutinas organizativas, en los procesos, en las prácticas, en las normas. El conocimiento es intuitivo y difícil de captar en palabras o de entender plenamente de forma lógica y existe dentro de las personas como parte de la complejidad humana, que se presenta como un proceso y algunos autores lo denominan hasta un stock. El conocimiento es específico de la materia o del dominio particular. El conocimiento es un tipo especial de información que se puede definir como una información al respecto de la misma información. Como ejemplo de esto se puede tomar el caso clínico en el que un individuo posee 60 pulsaciones por minuto. Podríamos pensar que es una información preocupante, pero no lo sería en el contexto de que estuviese hablando de un feto, en cuyo caso estaría dentro de los estándares normales. Si es difícil de definir el concepto del conocimiento, lo es más el representarlo, siendo necesario que el conocimiento adquirido de un tema, de una materia, deba ser organizado, deba ser preparado para su utilización computacional en un sistema. Entonces, al desarrollar un sistema basado en conocimiento, primero se intenta ver el problema desde el punto de vista de usuario y después se cambia la perspectiva para verlo desde el punto de vista del sistema. Se intenta, por tanto, pasar del dominio de la aplicación de la implementación para luego realizar esa transformación que debe llevar a cabo una actividad de modelado del sistema que se divide en dos partes. La primera es la especificación de lo que tiene que hacer el sistema. Esto representa la estructura de conceptos identificados en la base del conocimiento y los métodos de resolución empleados por expertos del dominio y otras fuentes. Bien, la segunda tiene que ver con el producto software respecto de que sea correcto y que permita representar todo el conocimiento necesario y tenga la capacidad para realizar los procesos de inferencia para dar soluciones. Los autores denominan esta parte como el modelado formal. Bueno, vamos a ver a continuación los beneficios del mantenimiento por el control de condición. Entonces, primero, el mantenimiento por el control de la condición no sustituye a otros métodos de mantenimiento tradicionales, como los correctivos, preventivos sistemáticos, correctivos planeados. Es un sistema valioso porque es un complemento. mm, no consigue eliminar todos los aspectos de los programas de mantenimiento preventivo sistemático correctivo, pero puede reducir significativamente el número de averías inesperadas y mejorar la planificación y programación de intervenciones de mantenimiento. Porque es que el mantenimiento por control de la condición no tiene solo efectos en la disminución de costos, sino también va más allá en el sentido de que propende por un aumento de la seguridad de las personas y de las instalaciones, dado que ese tipo de control permite diagnosticar de una manera más pronta la evolución de la avería, de la falla,
Se disminuyen entonces las fallas catastróficas, las cuales podrían llegar a provocar daños en el personal de producción, en los conductores, en el personal que carga los vehículos y de los propios transeúntes. A ver, este tipo de mantenimiento también mejora la calidad de la recepción de nuevos equipos, eh, o de aquellos que son reparados por terceros. Las técnicas usadas permiten diagnosticar el verdadero estado o condición de las máquinas o vehículos. De este modo, se evitan costos resultantes de, de ese tipo de ejercicios, porque normalmente requieren retrabajos, garantías, de tal manera que se convierte en un ejercicio tedioso, difícil, desgastante, en busca de la corrección de problemas. Cada vez es más importante la exigencia al proveedor de análisis de vibraciones, para comparar con las medidas realizadas en anteriores revisiones. Pues básicamente lo que uno hace es hacer un primer ejercicio de análisis de vibraciones y compara contra el estándar. Pero en el siguiente ejercicio, usted ya no compara con el estándar, sino con su anterior lectura. Wow, que esto está súper corrido. Bien, vamos a ver las técnicas de control de condición. Miren, existe una gran variedad de técnicas basadas en diferentes tecnologías que pues podemos y sobre todo debemos usar como parte de un programa de mantenimiento por control de la condición. Mire, la mayor parte de las aplicaciones de vehículos de carga pesada son temas de fallas mecánicas, y tienen que ver con aspectos rotativos. La medición de vibraciones es normalmente la técnica clave en la mayor parte de los programas de mantenimiento, no solo para vehículos de carga pesada, sino también para equipos. Esta técnica se limita a la monitorización, a la verificación de las condiciones mecánicas de los vehículos, claro, también de las máquinas, y no de otros parámetros requeridos para el mantenimiento de la fiabilidad y rendimiento de instalaciones. Otras técnicas utilizadas son la inspección visual, los parámetros de procesos, las termografías, los análisis tribológicos o de laboratorio de lubricantes, las evaluaciones de tintas penetrantes, y otras técnicas, pues todas estas del índole no destructivo, de tal manera que la medición de vibraciones, el análisis de aceites y más recientemente la termografía son las técnicas más utilizadas en el mantenimiento basado en condición. Por lo tanto, tendrán un desarrollo superior a las demás, no diciendo que las demás no sumen, sino que se convierten en elementos particulares para análisis particulares. Bien, trabajemos algo bueno, algo no, trabajemos más a fondo al respecto de la medición y análisis de vibraciones. La importancia de la utilización de estas técnicas deriva en el hecho de que debe existir una relación causa-efecto entre las vibraciones que medimos y las averías de los ejes o de los elementos dentro del sistema o subsistema del vehículo o la máquina pues que estamos analizando. Según estudios efectuados, cerca del 90% de las fallas de los vehículos y de las máquinas rotativas fueron precedidas, se presentan después de un aumento significativo de los niveles de vibración. Cada máquina posee unas condiciones estándar, una ventana de proceso en donde se hace la operación y las vibraciones, las temperaturas y la lectura de los análisis de lubricantes, pues están dentro de un estado normal, dentro de una ventana de aceptación. Eh,
Lo mismo pues sucede en un ser humano en donde cuando está su corazón, el corazón de la persona que se va a analizar normal, pues el electrocardiograma da unas ondas características indicando que todo es normal. Pero pasemos al otro escenario y es cuando hay una falla. Entonces, esta avería comienza a desarrollarse generando un comportamiento dinámico, una alteración en el vehículo y consecuentemente también se altera su curva de vibraciones. Puede demostrarse que existen curvas típicas para cada tipo de avería. También existen, por ejemplo, el análisis, pues la misma comparación que hicimos que hice hace un instante con el electrocardiograma. Porque por medio de esta prueba del electrocardiograma se puede llegar a concluir si se hace o no una intervención quirúrgica sin necesidad de primero abrir al paciente, ¿no? Una medición y análisis de vibraciones permite que se apliquen sobre el vehículo de carga pesada. Bueno, también esto funciona sobre otro tipo de máquinas, sobre las máquinas, una filosofía de prevención comparable con la médica. Verdaderamente las grandes ventajas de estas técnicas se determinan por el número de averías, lo hacen en su fase inicial, ideal para aplicaciones del método de análisis de tendencia, en donde a menudo no es necesario pasar a la máquina porque permiten diagnosticar la causa de la avería. Yo les coloqué un par de fotos de rodamientos típicos que montados en, en una caja, montados en un motor, pues van a generar una vibración que está por fuera de esa ventana de la normalidad. Eh, Pilas, aquí es importante entender que la vibración es un fenómeno natural que se presenta en máquinas rotativas, que las necesidades son mayores respecto de potencia, rendimiento, velocidades, aliadas a una eh, exigencia creciente en cuanto a la incomodidad y la seguridad, por lo que las técnicas de alistamiento, de reducción de vibraciones se tomaron para eh, ser parte integral del proyecto de los vehículos de carga pesada. La necesidad de reducir costes de mantenimiento, de aumentar la seguridad del personal, de alargar lo que hablamos en un principio, alargar la curva de la bañera, alargar la vida útil del vehículo, ocasiona que el control de la condición por medio de vibraciones pase entonces a ser parte integrante de cualquier hoja de mantenimiento, de un programa de mantenimiento. En la práctica es muy difícil evitar eh, las vibraciones pues, que se salgan de la ventana del establecimiento de normalidad. Eh, y eso se presenta por efectos dinámicos resultantes de las tolerancias de fabricación, holguras, desequilibrios residuales, fricción, algunas fuerzas que generan desequilibrio de un buen o mal manejo del vehículo. Ahondemos en ese aspecto de la vibración porque es fundamental dentro de este ejercicio y va a permitir que avancemos de manera positiva. La pregunta que nos debemos hacer a continuación es ¿qué es una vibración? Y podríamos indicar que una definición adecuada es un movimiento oscilatorio en torno a una posición de referencia o de reposo. ¿Sí? Entonces, cuando hay equilibrio, no se genera la onda, mm, pero que cuando se genera un- 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 como resultado de una energía, pues dependiendo de en dónde se va a mover la onda, si es una onda mecánica, si es una onda electromagnética, ese desequilibrio genera la aparición de esa onda. En este caso vemos en la gráfica una onda sinusoidal
Este movimiento puede ser previsto en el tiempo. Eso quiere decir que la posición espacial del sistema en vibración puede ser determinada en el futuro, determinado porque esa es una vibración periódica. La vibración originada por las máquinas rotativas siempre es de este índole. Eh, ejemplos para permitir este darme a entender de la mejor manera posible. Entonces, por ejemplo, los terremotos, no sé, la cavitación, determinadas turbulencias hidráulicas, el comportamiento en bombas, en tuberías. Eh, si este movimiento es de corta duración, es denominada una vibración transitoria. Por ejemplo, cuando el motor de un vehículo se lleva a las más altas revoluciones durante un instante corto de tiempo, entonces se presenta este tipo de situación. Mm, Veamos ahora la caracterización de una vibración. Mm, Acuérdense ustedes cuando estudiaron el movimiento armónico simple, el más. Sí, la vibración más simple es el movimiento sinusoidal o armónico. Es un movimiento en el que una masa suspendida de un muelle ideal, pues sin rozamiento, sigue una determinada dirección vertical. Eh, entonces el sistema inicialmente está en equilibrio, hay algo que lo desequilibra, entonces genera que esa masa que está soportada sobre ese resorte empiece llegue a una elongación tal, bueno, estamos hablando de un movimiento tal que no genere en el resorte una deformación plástica. Entonces, la constante del resorte se traduce en que el resorte tiene una elongación de tal manera que ese alambre eh, toma para sí una energía generando que ahora el resorte se comprima. Eh, Llegamos también a una determinada longitud de compresión hasta proporcional a la constante del resorte. De tal manera que también ahora se guarda energía de compresión que se entrega de manera gradual, elongando de nuevo el resorte. Ese movimiento sinusoidal es descrito matemáticamente eh, acuérdense por allá de física, en donde decíamos que la velocidad angular es 2 veces pi por la frecuencia, en donde esa velocidad angular se mide en radianes por segundo, eh, en donde es la amplitud del pico del metro, en metros del deslizamiento, y tenemos un ángulo de desfase en radianes. Entonces, X en este caso va en función del tiempo y corresponde a la amplitud del pico. X se mide en metros. Eh, ya hablamos de la velocidad angular y phi, perdón, eh, tiene que ver con el ángulo de desfase en radianes. Bien, recordemos que la frecuencia indica el número de ciclos por segundo que efectúa el sistema. Puede ser representada en unidades de velocidad angular, radianes por segundo o ciclos por segundo. Eh, También es usual en mantenimiento la utilización de la unidad de RPMs, revoluciones por minuto, debido a la relación directa entre la frecuencia o determinadas vibraciones y la rotación con los componentes de máquinas. Es por esta razón que la determinación de frecuencias de las vibraciones es fundamental para el diagnóstico de causas ante posibles fallas. La amplitud de pico muestra cuál es el máximo de amplitud del movimiento que describe el sistema. Este parámetro permite dar una idea muy acertada
eh, a veces incompleta, de la gravedad de la vibración. Mientras que el ángulo de desfase, normalmente en radianes, permite medir el movimiento en relación de, a un punto de referencia. Mire, entre otras cosas, la medición del desfase posibilita, permite leer, distinguir el modo de vibración de una máquina, de un vehículo de carga pesada. La vibración de un vehículo de carga pesada puede verse como la vibración resultante de las condiciones individuales de sus componentes que naturalmente también vibran. Claro, por consecuencia transmiten la vibración de un elemento a otro. Y la contribución más simple será una vibración armónica. Normalmente es resultante de ejes desequilibrados, pero también ese tipo de ejercicios nos dan una vibración periódica. Ah, ese tipo de vibraciones son periódicas aleatorias, que se forman por muchas frecuencias, amplitudes y desfases, que se ve muy claro, por ejemplo, en la cavitación, que puede ser también resultado de holguras, de desalineamientos, y esta se plantea como para distinguir la vibración de dos máquinas iguales o la vibración de una misma máquina medida en instantes diferentes. De tal manera que se busca cuál de las vibraciones es la más grave. En ese caso, una vibración armónica es una respuesta simple, pero en el caso de una vibración periódica no lo es. Veamos este ejercicio con un ejemplo para darme a entender porque de golpe esto puede sonar a cháchara. Entonces, tenemos la caracterización de la vibración. Esta gráfica de vibración representa dos vibraciones cuya diferencia pues nos invita a entender por qué y reside esencialmente en la amplitud y consecuentemente parece evidente que una tiene una amplitud más elevada en la mayor parte del tiempo. Si pertenecen a la misma máquina, se puede concluir que la vibración aumentó desde en el tiempo, desde una posición inicial hasta una posición actual, pero no es posible cuantificar el aumento, ni siquiera saber qué es lo que lo está causando. Sabemos que hay una variación, pero no podemos definir por qué se genera esa variación. Eh, este tipo de ejercicio puede darse en ocasiones con casos más complicados, en los que no se puede saber a simple vista cuál es la vibración con mayor amplitud, si la anterior o la actual. En ese caso, pues hombre, la vibración se cuantificaría de una manera diferente. De este modo, si la vibración es armónica, se cuantifica con el valor de amplitud pico y si fuese periódica, se cuantifica con el parámetro eh, raíz media cuadrática. Se denomina valor eficaz o RMS y se calcula por los valores RMS de las señales de la gráfica, eh, de tal forma que se concluye qué vibración es la que representa mayor nivel. Aquí vemos otro ejemplo en donde en la vibración periódica el parámetro amplitud de pico no, no pierde interés a favor del RMS. En realidad, ambos son importantes pues representan información complementaria. El pico nos está mostrando, nos está revelando cuál es la amplitud máxima verificada, de tal manera que el valor RMS nos va a permitir conocer cuál es la medida de todas las amplitudes instantáneas. La razón pico respecto del RMS, también conocida como factor de cresta,
indica si la vibración en análisis es mucho más impulsiva, con muchos choques, de tal manera que el valor de cresta es superior a 10, o si por el contrario no representa choques significativos donde el valor de cresta es inferior a 3. Una aplicación en la que se analiza este factor es en la inspección del estado de rodamientos para su mantenimiento. Otro parámetro que acostumbra ser utilizado para cuantificar la vibración es el valor de pico a pico, pues de la vibración, que no es más que la amplitud total del deslizamiento del sistema. Este parámetro tiene gran utilidad en la monitorización de holguras radiales, por ejemplo, de bancadas, en líneas de ejes lentos de gran dimensión. Bien, vamos a suponer que las vibraciones de la gráfica son de una misma máquina y que una fue adquirida en un intervalo de tiempo posterior a la otra. Entonces tomamos una primero, otra después. En lugar de analizar cada vibración resultante, se observaron los armónicos que componen a cada una. Se hace evidente la razón del aumento del valor del RMS de la vibración del vehículo de carga pesada. Este aumento se debe a una creciente de la amplitud de la segunda componente armónica, que de 2,5 sube a 6. Si existe en la máquina algún eje o rotor que gire con esa frecuencia, se tendrá quizá la determinación pues, del origen del problema, que será probablemente un desequilibrio, excentricidad o desalineamiento, perdón, desalineamiento en ese elemento. Se puede entonces llegar a concluir que la observación de cada armónico que compone la vibración global de la máquina es mucho más informativo en cuanto al origen de los problemas y por tanto alertará su presencia más pronto que el valor RMS. Esta gráfica, esta es la representación en frecuencia que contiene información sobre las diferentes amplitudes, en este caso ordenadas, y frecuencias abscisas de los componentes de la vibración. Solo falta el ángulo para tener la información completa. A esta representación usualmente se le denomina el espectro de frecuencia, siendo la más utilizada en la medición de análisis de vibraciones y el mantenimiento. La importancia del espectro de frecuencia reside en el hecho de tener control sobre la evaluación de cualquier comportamiento de la frecuencia, del armónico como tal, pudiendo en este caso detectar cualquier variación en caso del armónico segundo, que pasa de 2,5 a 6. Relacionarla con algún elemento o avería de la máquina. Esto también puede ocurrir cuando aparezca un nuevo armónico. Existen diferentes técnicas para diagnosticar las vibraciones, pero quizás la que más se utiliza, la más común, es la transformada de Fourier. Acuérdense ustedes por allá de sus matemáticas especiales, en la que en lugar de obtener una vibración en función del tiempo, se hace en función de la frecuencia. Recordemos que Jacques Fourier, matemático del siglo XVIII, demostró que es posible transformar una función de tiempo en frecuencia, esto como una transformada directa, o viceversa, reconocida como la transformada inversa. En el procesamiento de la señal digital, estas transformadas asumen básicamente la forma de transformadas discretas de Fourier, conocidas como DFT. Hasta los años 60, este ejercicio era impráctico desde la óptica técnica por la cantidad de tiempo necesario para realizar un cálculo. Hecho que cambió
finalizando los 60 por la entrada de las computadoras, porque evolucionó a un algoritmo que básicamente procesa esa señal digital. Ese algoritmo se llamó transformada rápida de Fourier, como FFT, sí, WFT, que no es más que la misma eh, transformada discreta de Fourier, DFT, calculada en forma mucho más rápida. Hoy en día, pues la FFT es la que los analizadores utilizan en el cálculo de los espectros de frecuencia. Esta FFT convierte una señal de tiempo mostrada en lecturas para un x sub i, donde x corresponde a desde 0, 1, 2, 3 hasta n menos 1, durante t segundos en una señal de frecuencia discreta con n medios eh, para un x sub k, eh, igualmente especificadas para 1 sobre t Hz, donde la primera frecuencia es exactamente 1 sobre t, también conocida como la frecuencia fundamental. Hay una segunda en 2 sobre t, una tercera en 3 sobre t y así hasta n sobre t. Así que para una señal a la que se le realiza la FFT, las amplitudes de las componentes armónicas de frecuencias coinciden con K sobre T Hertz, donde K es igual a 1 hasta n medios y aparece en el espectro. Pilas, aquí es importante entender que las condiciones se deberán bajo las frecuencias de los espectros más próximos. Entonces lleguemos por fin a las conclusiones en donde la importancia del mantenimiento como técnica preventiva es evidente, pero cabe resaltar la necesidad de un mantenimiento predictivo para conocer con mayor fiabilidad la condición en la que se encuentra un vehículo, una máquina, un equipo. Es conocido que hay máquinas o equipos en los que no hay manera física de conocer el estado de las partes componentes internos hasta que no se realiza un desmontaje. En ese caso, cabe resaltar pues la importancia del mantenimiento predictivo, concretamente el análisis de vibraciones, porque permite sin desarmar tener acceso a la información que ese sistema o subsistema nos va a brindar. La implementación de un sistema basado en conocimiento, aunque sea en sus fases iniciales, pensando en la conceptualización como parte del proceso inicial, de la fase inicial, es de gran ayuda en el diagnóstico de averías de una forma anticipada con las consecuentes ventajas que esto genera. La implementación es bastante pues, sencilla, que puede resultar útil en otros aspectos que no son solamente el mantenimiento, tal y como pueden ser la formación de personal, el entrenamiento, la correspondiente autoevaluación. Porque recuerden ustedes que la construcción eficaz de una matriz de polivalencia es tal que permite que en periodos de 3, 4, máximo 6 meses se evalúe si cada uno de los opereros sigue manteniendo las competencias necesarias, evidencia pues esas competencias o si por el contrario requiere de un reentrenamiento que permita reorientar eh, a este técnico en función de las necesidades que tenemos. Bueno, con esto damos cierre a esta video, videoclase. Es importante entender que si hay dudas o preguntas al respecto de esta misma, están abiertos los canales de comunicación. Muchas gracias y buen día.